Justicia que el veto migratorio de los Estados Unidos a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro afecta únicamente a quienes por años han incurrido en la corrupción, mientras los ciudadanos literalmente mueren de hambre. ¿Quién de la curva de Molina va para allá, para los Estados Unidos? Nadie. Nadie quisiera ir de repente la gente a viajar. ¿Quién tiene allá casa, apartamento? Nadie. ¿Quién tiene allá cuentas bancarias? Nadie. Esas son condenas a altos jerarcas de este gobierno. Y ellos pretenden hacernos creer a los venezolanos que las decisiones que están tomando contra los enchufados nos afectan o nos involucran a todos los venezolanos. Capriles Radonsky confirmó que existen negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Sin embargo, considera poco probable que hayan acuerdos tomando en cuenta, según él, lo incumplido que han sido los representantes del chavismo. Yo no soy optimista con ese proceso, porque este es un gobierno que no le importa que la gente se muera en los hospitales por falta de insumos médicos, ni le importa el hambre del pueblo. Capriles visitó el Zulia en el marco de la campaña electoral para los comicios regionales del 15 de octubre, donde los venezolanos escogerán gobernadores. Este proceso electoral tenía que haberse dado en el mes de diciembre. Se va a dar casi, 10 meses después. Nos lo pusieron con un obstáculo. Tenemos que sortearlo. Tenemos la fuerza, los zulianos tienen en sus manos la posibilidad de cambiar su estado y desde allí contribuir para que termine de irse del poder el señor Maduro. Este gobierno de Nicolás Maduro y su cómplice Arias Cárdenas han significado una... Los sondeos de opinión, como Datanálisis, aseguran que la oposición ganará la mayoría de las gobernaciones, pero la MUD no pudo inscribir candidatos en 7 de los 23 estados: Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, porque, según la autoridad electoral, esa determinación obedece a decisiones acordadas por juzgados en esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado. La situación económica en Venezuela es extremadamente alarmante. Este martes, el Fondo Monetario Internacional anunció sus estimaciones sobre la economía del país. El fondo dice que la inflación podría superar el 2.300% en 2018. El crecimiento del Producto Interno Bruto proyectó que cerraría en un menos 12% y que los precios promedio al consumidor podrían aumentar al 652,7% anual. Pero como nos cuenta María Hernández, a la hora de votar hay mucha incertidumbre y desconfianza por lo que pudiera suceder en estos comicios. Faltan pocos días para una nueva cita electoral, pero no todos están decididos a participar. Especialmente dentro de la oposición, varios han decidido abstenerse y llaman a otros para que también lo hagan. Es el caso de Edinson Calderón, joven de 26 años que se sumó a las protestas antigubernamentales en 2014 y luego en 2017. Estas últimas con un saldo de 125 muertos, según cifras del Ministerio Público. Calderón resultó detenido en las manifestaciones. Tanto que hemos luchado, tantos compañeros detenidos, torturados, asesinados y muchos como yo en el exilio, creemos que no es justo que le demos más oxígeno al gobierno mediante un show de unas elecciones que todos sabemos cuál va a ser el resultado final. Tras lo vivido, se exilió en México, desde donde nos expresó que al participar estarían legitimando a la Asamblea Nacional Constituyente, cuestionada dentro y fuera del país. Además, desconfía del poder electoral. Es insólito y lógico pretender ir a unas elecciones en los próximos días en mi país, Venezuela, después de que nos han engañado tanto, que nos han mentido tanto y de la forma más descarada posible. Hoy se pretenda ir a unas elecciones con un CNE fraudulento. Destacó las numerosas denuncias de fraude en los comicios realizados el 30 de julio para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo, como madre de Neomar Lander, al principio decía que no iba a ir a votar. Sujei Armas perdió a su hijo de 17 años en junio, mientras participaba en una protesta antigubernamental. Dice que al principio tenía dudas de votar, pero que ya tomó una decisión. Quiero una Venezuela libre y todavía creo en la democracia, y yo creo que hay que recuperar la democracia, y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo con nuestro deber, que es ejercer el voto. Considera que se trata de una batalla más que hay que librar por la democracia. Por él, por mi país, por la Venezuela libre que él luchó,
y por el futuro que lucho en el cual ya no está, lo voy a hacer. Nosotros estamos obligados a estar más unidos. Entre tanto, el oficialismo afina su maquinaria política y llama a participar masivamente a sus seguidores, justo cuando en el país existe un elevado descontento fundamentalmente por una aguda crisis económica. La inflación podría cerrar el año en 1.400%, según la firma privada Ecoanalítica. Lo que no han logrado ni lograrán jamás es que un pueblo se quede en su casa y no salga a defender la revolución bolivariana. Según la encuestadora privada Data Analysis, un escenario de alta participación favorecería a la oposición y la consolidaría como mayoría, tal como ocurrió en las elecciones parlamentarias en las que se ubicaron con 2/3 de la Asamblea Nacional.